Saludos cordiales. Esta mañana tengo el privilegio de contar con Fernando Balda, el ecuatoriano que logra llevar al banquillo de la justicia penal al ex dictador populista Rafael Correa Delgado, y por un crimen grave como es el de secuestro. Bienvenido, Fernando. ¿Dónde nace Fernando Balda? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo es su entorno de niñez y juventud? Buenos días, Patricio. Muchas gracias por invitarme a este espacio tuyo. Muy honrado. Fernando Balda es un ciudadano ecuatoriano, guayaquileño. Mi padre es un manaba de Bahía de Caracas. Los Baldas son de Bahía, de Manabí también, de todo Manabí. Mi madre es una guayaquileña. Ellos se conocieron hace 48 años. Y producto de ese amor, pues aquí está este servidor. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre siempre ha sido un comerciante. ¿Ya? En su momento tuvo almacenes de venta de electrodomésticos, tenía jugueterías, boutiques de ropa, joyerías, relojerías. Mi padre era un hombre muy trabajador. ¿Y tu madre? Y mi madre siempre con él, ¿no? ¿Ya? Siempre con él, siempre estuvo al lado de él, ayudándole en la administración de los ¿En qué negocios. escuela estuviste tú? Mira, yo empecé en el Abdón Calderón Muñoz, lo que hoy se llama el IPAC en Guayaquil. ¿Ya? ¿Sí? Y me gradué en el colegio San Judas Tadeo, un colegio ¿Ya? particular del norte de Guayaquil, de la Alborada, un colegio muy bonito, ¿no? Muy bonito. Tu hogar era un hogar de clase media, media alta. ¿Cómo se desarrollaba tu vida en tu niñez y juventud? Mira, yo siempre he sido un hombre rico. ¿Ya? Mi padre nos hizo millonarios en amor, en ternura, en valores, toda la vida. Alguna vez fuimos muy pobres económicamente, pero nunca me di cuenta. Me di cuenta ahora cuando ya fui adulto de que, es cierto, en cierta época fuimos muy pobres económicamente. Pero muy pobres. Muy pobres. ¿Ya? Te cuento, porque la gente no sabe la historia de los políticos, piensa que somos solo lo que ven en televisión. Entonces mi padre un día se le ocurre hacer una campaña de venta de puerta a puerta de esos electrodomésticos que él vendía en la ciudad para poder beneficiar a gente del sector rural. Mi padre era un humanista y entonces les vendía, creo que con 5 sucres de cuotas semanales. Vino el periodo del fenómeno del Niño del año 82 y quebró mi padre porque cuando iban a cobrarle a Pepito, la casa se había llevado el río, pero no era un Pepito, eran 500 pepitos a los que les había dejado licuadora, sanduchera, Y le nevera. complicó financieramente. Mi padre prefirió vender todo lo que teníamos en ese entonces, las propiedades, casas, carros, lo que sea, para poder pagar a sus acreedores y no enfrentar problemas legales después y poder seguir teniendo el crédito, ¿no? Luego mi padre se levantó, pero llegamos a tan grado de pobreza que no teníamos para parar la olla. Entonces, un tío le pagaba los estudios a una hermana mía, el otro tío me pagaba a mí. La familia divide gastos y esta familia, para proteger a los Balda. Siempre éramos muy unidos, venimos de una familia de gente muy buena, ¿no? ¿Qué pasó? Que teníamos incluso que ir a almorzar a casa de un tío mío, de mi tío Gabriel, que vivía en el Centenario. Y a la salida mi papá nos iba a ver, pero no teníamos ni para el taxi y a veces ni para el bus. Entonces nos llevaba caminando y habíamos tenido que ir a buscar un departamentito barato cerca del Mercado Central. Y teníamos que cruzar todo Guayaquil, desde el Centenario hasta el Mercado Central para llegar a donde vivíamos, caminando. Pero mi padre en el camino nos venía contando historias maravillosas, fantásticas, de la historia del Ecuador, de la historia del mundo. Tu padre un hombre culto. Muy culto, muy culto. Y también cosas que nos gustan a los niños, que las pirámides de Egipto, que los misterios de los extraterrestres. Entonces, a nosotros se nos iba todo ese viaje que hubiera sido doloroso, caminar tantos kilómetros, creo que unos 20 kilómetros, ¿no? Sin esa ternura, ese entretenimiento. Nosotros llegábamos a la casa, pero queríamos en cambio que el camino no termine. Queríamos seguir caminando porque queríamos seguir escuchando a mi padre. Entonces, ¿a qué voy, Patricio? Yo nunca supe que ella era pobre. Mi padre no lo permitió. En una época de hedonismo donde definitivamente se quiere saber cuánto tienes para establecer cuánto vales, quién eres, es interesante escuchar que la familia Balda en una época específica fue muy pobre, pero muy rica en valores y muy rica en principios. En definitiva, eso es reivindicar lo que uno es y no lo que uno tiene.
Fernando Balda termina el colegio y va a la universidad. ¿Qué estudias tú? No, mira, es que muchos me dicen abogado, ingeniero, astronauta. ¿Qué estudiaste? Yo empecé a estudiar periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Entré al preuniversitario, pero lo que pasa es que yo me hice, como decimos, me hice de mujer muy jovencito. Ya. Y eso me complicó. Y Hombre enamoradizo prematuro. Como buen guayaco. Ya. Y tuve que... ¿A qué edad te casas la primera vez? No, pues yo me casé como a los 22, 23 Y eso años. interrumpe los estudios. Interrumpió, no fui a la universidad. Pero como me gustaba el periodismo y después de eso decidí que mi vocación más era hacia la consultoría, el marketing político. Y acuérdate que existía publicidad y mercadotecnia en mi época. Me estaba preparando para entrar a la universidad, tampoco pude, y decidí ser un autodidacta en el tema de publicidad y mercadotecnia. Y de allí me dediqué a hacer consultorías, a asesorar empresas, a asesorar imagen de productos, y de eso he vivido casi toda la vida, intercalando con otro negocio que produce más que eso, que es un negocito que tenemos con mi esposa de venta de mariscos, de camarones, tenemos proveedores porque tengo amigos. Fernando Balda en definitiva es comerciante. Yo créeme que no me muero de hambre. ¿Ya? No me muero de hambre, soy muy trabajador, me gusta trabajar. Cuando me voy exiliado a Colombia, la gente pensaba que bueno, que allá, ¿qué habrá hecho Balda? Andaba con Uribe, seguramente andaba haciendo contratos de las megaobras. No, me puso un restaurante, Patricio. Ya me imagino, y vamos ¿Y sabes por qué? Vamos a Porque si conversar tú de aquí eso. tienes un prestigio y la gente me conoce que soy bueno para el marketing y para esto y para asesorar, aquí ya tenía hecha como una cartera de clientes, pero llegas a un país donde nadie te conoce. Pero teníamos que comer, entonces que pongamos un restaurante. Ya. Comemos nosotros aquí, le damos de comer a la gente y hacemos platita. ¿Cuántos matrimonios tiene Fernando Balda? Mira, a veces Correa quiere hacer parecer como que yo he dejado mujeres por todo ¿Cuántos el camino de la vida. matrimonios tienes? 2 matrimonios. Tengo Ya. un primer matrimonio con mi ex esposa, ¿no? Donde tengo 2 hijos. En y, total, ¿cuántos hijos? Tengo 6 hijos. Ya. Y ¿Algún 4 con mi momento, actual esposa, Vane, ¿no? Incluso desde el ático pues se hacían insinuaciones que tienes una cantidad, una carga procesal, incluido tema de alimentos. Ahí sí no se acuerdan que la esposa de Glass también A ver, planteó un juicio de alimentos. Sin embargo, es una cosa muy curiosa. La mala fe lleva a buscar cualquier tipo de estas circunstancias que pueden darse en la vida. Lo que pasa es que Rafael Correa es un hombre lleno de complejos, y dentro de sus complejos él cree que una persona que tiene una responsabilidad de pagar periódicamente una manutención de hijos, pues eso es algo bochornoso. No, todo el mundo sabe que el 98% de los juicios de alimentos devienen de un proceso judicial de divorcio en donde uno acuerda con su expareja, ¿sabes qué? Este va a ser el acuerdo. Si es que no existe un acuerdo previo, el juez no da paso a dictar una sentencia de divorcio. Eso es común. ¿Desde dónde arranca el tema del interés político de Fernando Balda? ¿Desde dónde va el interés por buscar un nuevo país, una sociedad diferente? Del joven Fernando Balda, que ya sabemos que por haberse casado a temprana edad, pues no pudo terminar una carrera universitaria que se inició en periodismo. Pero ¿desde dónde arranca el interés por los temas de la patria? Bueno, de hecho, no solo por eso, sino también por el derecho, ¿no? Ya. Esta actividad de la política hace que uno tenga que actuar de manera muy responsable en lo que hace, en lo que dice, y para estas labores hay que conocer de derecho. Entonces me he vuelto un leguleyo, ¿no? A veces... Más bien, digamos, un estudioso de la ley. Un estudioso del derecho. Es más, te cuento, yo fui el abogado del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Cuando pesaba una orden de prisión sobre él en Colombia, analizamos con los amigos del uribismo cómo levantar esa orden de prisión, que pesaba aquí en Sucumbíos por el bombardeo a Angostura. Y yo planteo la estrategia jurídica. Y yo mando a gente que trabajaba conmigo, que eran abogados, a litigar a Sucumbíos, y regreso a Colombia con la boleta, con la revocatoria de la boleta de prisión de Juan Manuel Santos. Y los titulares de los periódicos en Colombia era el abogado de Santos, Fernando Balda. Curiosamente, Santos luego muy amigo de Rafael me traiciona, Correa, claro. Y en la época en que se da el bombardeo de Angostura, nada menos que el ministro de la Defensa de Colombia. Así son las cosas. ¿Dónde arranca tu inquietud por la política?
Por allá en el año 2006, a inicios del 2006, me motivó esta propuesta que hizo Rafael Correa. Yo creo que no fue un pecado en esa época porque la mayoría de los ecuatorianos, de hecho así se reflejó en las urnas, aprobamos ese proyecto político. Bueno, lucía realmente muy interesante, una propuesta de cambio, un grupo de jóvenes, y la gente ya se había cansado de lo que se vino en llamar la partidocracia, y esto determinó que se logre canalizar una importante opción de apoyo para el joven político. ¿Tú llegaste a tener una amistad personal y directa con Correa? No era mi amigo personal y directo, pero andaba mucho tiempo cercano a él, porque apoyamos mucho en la campaña, y luego el cargo que yo desempeñé en el gobierno, que era un cargo cercano al presidente del Banco de Fomento, me convirtió como en la avanzada de sus recorridos, porque con el Banco de Fomento teníamos algunos productos que habíamos creado, como el 555, que era $5.000 a 5 años, al 5%, el tema de la uria a bajo precio, etc. ¿Qué tiempo duró tu apoyo ya en la burocracia en una posición menor? Un año, y mira, un año que la gente decía que Galo Naura, el presidente del Banco de Fomento, era mi cuota política, que yo era el poder tras el poder allí. No lo era, no era el poder tras el poder, él era mi buen amigo, ¿no? Sin embargo, en ese cargo donde yo tenía poder político y estaba sentado en un banco que tenía $84 millones para administrar en ese momento, y luego mucho más, jamás, porque como me volví opositor, me tienen que haber buscado de cabo a rabo todo lo que hice, todo lo que firmé, y nunca encontraron que malversé mal un centavo. En un año que Fernando Balda está en una posición de asesor del gerente del Banco de Fomento, no se dio cuenta de la existencia de un gobernante de características mesiánicas, dueño de la verdad, que pisoteaba a todo a quien pretendía decir que no era esa la verdad, un elemento que definitivamente le estorbaba la separación de las funciones del Estado, y él quería ser, como en efecto fue, el jefe y el dueño de todos los poderes. ¿No llegaste a darte cuenta de esta distorsión al sistema democrático, o era muy temprano? Sí, claro. Yo al principio creí que se habían traicionado los principios que nos habíamos comprometido en defender. Y después pensé que lo que había ocurrido con Correa era como una especie de metamorfosis, que el poder lo cambió. Pero hoy por hoy llego a una conclusión. Él nunca cambió. Siempre fue así. Él fue un lobo disfrazado de oveja. Eso es lo que realmente ocurrió con Correa. Nos engañó a todos los ecuatorianos. Tuvo esa capacidad para disfrazarse de lo que todos creímos que necesitábamos en ese momento gobernando el Ecuador. Capacidad que también la acompañó de todo un sistema de comunicación intoxicante que llevaba las mentiras trasladadas para convertirlas, empaquetadas en supuestas verdades, trasladando lo que significaba un manejo goebbeliano de la comunicación que distorsionaba todo, sin duda. ¿En qué momento se da ya la ruptura, la fractura, el distanciamiento entre Balda y Correa? Esos mensajes de publicidad que tanto se repitió para las personas, realmente hacen lo que tú dices. El pueblo termina creyendo como un mesías al principal opresor de su condición humana, al que robó el erario del Estado, al que perjudicó la cosa pública, al que persiguió de manera criminal a quienes se oponían a esa corrupción. Sin embargo, ahora es imperante que nosotros, los voceros de la ciudadanía y todos los actores políticos y también los ciudadanos, tratemos de hurgar un poco en la verdad histórica, en lo que existe, para saber cómo fueron las cosas y no seguir repitiendo solamente lo que dice el correísmo como caja de resonancia. Muy cierto. Necesitamos mejor educación. ¿En qué momento se rompe la relación tuya con Correa? Por allá en el año 2008, a principios del 2008, yo le presento al expresidente Correa las evidencias de un acto de corrupción. ¿De cuál? De un espionaje que estaba ordenando un funcionario de su gobierno en contra de sus hermanos. ¿De qué funcionario? José Ignacio Chauvin. Ya.
Él no hizo nada con respecto a ello. Pero esto tiene que ver con narcotráfico. Lo que sucede es que, ¿por qué Correa lo ocultó? Porque yo no sabía que en esa misma grabación Chauvin hablaba de otras cosas. Chauvin hablaba de que unos hermanos Ostay y Samay estaban queriendo aportar grandes cantidades de dinero a la campaña de Correa y que en efecto lo iban a hacer. Y claro. Y naturalmente incluso desde las FARC se estableció que habían hecho aportes a la campaña. Y no solo eso, los mismos Ostay y Samay, después de que fueron capturados y que cumplieron su condena y salieron en libertad, acaba de confesar uno de ellos que hizo un aporte de 7 cifras a la campaña de Rafael Correa. ¿Tú tienes la certeza de que recibió fondos del narcotráfico? Pero lo dice el mismo ex condenado en su momento por narcotráfico. Y además él dice que estas relaciones eran directamente con la FARC. Pero además de eso, en el diario de alias Raúl Reyes, abatido en Angostura, el diario que fue obtenido de sus computadoras, se menciona muchas veces allí las relaciones del gobierno de Correa con la FARC, en el sentido de estos aportes. ¿Tú crees que hay una serie de indicios que podrían conducir a pensar que estuvimos manejados por un narcogobierno? Es que fue un narcogobierno a todas luces y que aún mantiene esos tentáculos. Es tremendo. Es uno de los temas más horrorizantes en una sociedad cuando existe este tipo de tentáculos que rompen todo tipo de valor ético. Y solo así se entiende a este tipo de gobiernos criminales. Es una cosa, francamente lo voy a decir pidiendo disculpas, algo asqueroso. Mire lo que pasó con alias Guacho en Esmeraldas, en Colombia. El asesinato de estos 3 periodistas. Ahora se descubre que el armamento militar, las armas con las que cuenta este grupo terrorista comandado por alias Guacho, se los vendían miembros de nuestro Ejército Nacional. Es tan doloroso constatar que Policía Nacional ingresan al Comando Conjunto y a la Comandancia del Ejército. Nunca ha visto el Ecuador una imagen de esa característica. ¿Y qué significa esto? La penetración del narcotráfico en los más altos niveles, que no excluye incluso al sector militar. Y lo que pasó con la famosa base norteamericana de Manta, donde se decía que lesionaba aspectos inherentes a la soberanía nacional y lo que querían era tener bodegas. Mira lo que voy a decir, y es muy doloroso lo que voy a decir. Quienes asesinaron a los 3 periodistas de Diario El Comercio y a la pareja de Santo Domingo, no fue solo Guacho, fueron nuestros propios soldados del Ejército Nacional, porque ellos les proporcionaron las armas que utilizaron ellos. Fernando, yo te hago una invitación para no generalizar. Yo creo que... No todos los soldados. Por eso. Eso quiero dejarlo claro. Es la invitación que te formulo. No va a faltar aquí un correísta que saque de contexto. Hablo de esos soldados y policías corruptos que le vendieron las armas a Guacho para que pueda cometer sus actuaciones criminales. Yo tengo el mayor respeto a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Y si es que hay un grupo de malandros al interior del sector militar, hay que lograr barrerlos. Pero esto no significa que no expresemos la necesidad de vigorizar las instituciones y, por supuesto, el sector militar. Y tu pronunciamiento, que lo entiendo, se debe a un direccionamiento a los malos elementos del sector militar, sin generalizar. Tenemos que ser duros con esto, Patricio. ¿Por qué? Sin duda. Porque están presos de los militares unos soldados rasos. Pregunto yo, ¿dónde está el coronel del ejército que tuvo que ver en esto? Aquí hay una cadena de mando. ¿Dónde está el general del ejército que tuvo que ver en esto? Nos siguen viendo la cara de tonto. ¿Acaso no hay un coronel y un general corrupto dentro de esta operación? Un ministro. Por supuesto que lo hay. Y posiblemente un ministro políticamente. También. Sin duda. Está claro que se da un distanciamiento y Fernando Balda, en definitiva, pasa a la oposición. Pero más allá de un distanciamiento, más allá de que tú pases a la oposición, debe haber algún elemento que ya es detonante frente a una situación de odiosidad que se marca en la relación Correa-Balda. Yo creo que eso fue por la irreverencia, por esa posición nuestra de no sentir miedo ante
ante alguien que quería que no le sean irreverente, que todo el mundo sea su lacayo y que todo el mundo le tenga miedo. Eso es lo que no soportan los dictadores. Es el que revienta esa situación. Eso viene después. Primero fue esto, mis denuncias sobre el narcotráfico vinculado al gobierno, sobre la existencia del diario de Raúl Reyes. Casos que, como la gente no entendía porque era la primera vez que nos pasaban este tipo de cosas, por lo menos de manera pública, casos que si se hubiesen llevado ante los tribunales, si hubiera habido una indagación en la fiscalía, etcétera, le hubieran costado el puesto y la presidencia de Rafael Correa. Sin duda. Por eso es que era una amenaza, porque él sí tenía las cosas claras. Los ciudadanos no la teníamos claro todavía. Correa Delgado manejaba el país y sin duda la justicia desde las sabatinas. Desde ahí se ordenaba a quién enjuiciar, a quién enviar a la cárcel, a qué periodista insultar, etc. ¿En qué momento ya se llega con la judicialización de la odiosidad que tenía Correa en relación a Balda? Yo hago lo que estoy haciendo ahora. Estoy dando una entrevista en Ecuavisa, donde estoy acusando a un funcionario de gobierno, a Óscar Herrera Gilbert, por allá en el año 2008 también, y demuestro que arrogó funciones porque firmaba en hojas membretarias de la presidencia cuando él no estaba todavía nombrado en el cargo y la unidad donde él trabajó ni siquiera estaba creada por decreto. Eso se llama arrogación de funciones. Luego me pregunta el periodista Carlos Vera, ¿y si los ministros a los que les envió las misivas le hicieron caso, eso qué es? Yo les dije, pues, tráfico de influencia. ¿Y si se hicieron los contratos? Peculado. Por decir esas tres cosas, por defender nuestro erario nacional, me dieron 2 años de prisión en un juicio de calumnia, sin precedentes. Luego, descubro una oficina de inteligencia que existía en un lugar donde nadie creyó que podía existir, comandada por Romy Vallejo. Denuncio que era una oficina, una central de espionaje, y me acusaron de atentar contra la seguridad interna del Estado y me dieron 1 año de prisión por ello. Hoy, con mi secuestro y con otros casos que han ocurrido en el Ecuador, se demuestra que el gobierno de Correa no solo espió, sino que utilizó los aparatajes de inteligencia para atentar contra los ciudadanos y opositores. Perseguido Fernando Balda con los aparatos de Fiscalía y Justicia que los manejaba a control remoto Correa, tú sales a Colombia. ¿Qué haces en Colombia? ¿De qué vives en Colombia? Bueno, me voy a Colombia y como te dije, pusimos un restaurante, primero con mi esposa, que se llamaba El Vanessa Restaurant, ¿no? Y también, conforme fui haciendo más amigos, empecé a dar mis servicios de consultoría. Tuvimos una empresa jurídicamente constituida en Colombia que se llamaba Global Consultores, con la que daba este trabajo de asesoría a marcas. Luego me conocí... ¿Qué tiempo pasas en Colombia? En Colombia estuvimos aproximadamente 3 años. Allí me vinculé con buenos amigos de la política también. Llegaste a tener una relación de amistad personal con Uribe. Sí, el expresidente Uribe, un personaje muy, pero muy interesante, muy importante. Del centro derecha colombiana. Una satisfacción haberlo conocido y tenerlo dentro de mis buenos amigos a nivel internacional. Lo conocí en una conferencia, me lo presentaron otros amigos cercanos a él. Y un día terminé en la casa del expresidente preparándonos unos tintos, sentados en el patio de él allá en Río Negro, conversando sobre temas de importancia a nivel internacional. Sin embargo, Correa seguía insistiendo en que te traigan a ti. Y algún momento esto abortó. Me parece que algún taxista informó o ya se trata del otro. Ahí para llegar a eso quisiera contar un poquito cronológicamente cómo fueron los hechos, porque esto es lo que sustenta la materia jurídica con la que se lo ha acusado a Correa y se lo ha vinculado. En el año 2010 Correa pide a Interpol que emitan una boleta de ubicación y captura en mi contra. Interpol le contesta y le dice, no vamos a emitir, porque el caso es político. Este señor no es un criminal. Ahí se habla de los cabellos. Entonces, vamos tomando en cuenta la historia. ¿Cómo no? Correa quería traerme por casos de acción privada. Interpol no lo admite. Y él me pedía por un caso de injurias. Él era el principal autorizado. Los pedidos los firmaba Alexis Mera. Están dentro del proceso. Segundo, como no me pudo traer de esa manera, entonces se entera que yo estoy en Colombia y le manda a Romy Vallejo. Y le ordena a Romy Vallejo, y lo dice Romy Vallejo en la fiscalía. Fiscal le pregunta, ¿quién le ordenó? Rafael Correa. ¿Qué le ordenó? Que vaya a buscar a Balda a Colombia. ¿Para qué? Para tener su ubicación y reportar. ¿A quién le ubicó la ubicación de Balda? Al presidente Correa. ¿Se la dio a alguien más? No, solamente a él. Eso consta en la fiscalía. Está grabado en audio y está firmado por Romy Vallejo su declaración. Con este relato.
Se demuestra una vez más. ¿Quién quería saber dónde yo estaba en Colombia? Correa. Correa. ¿Con qué plata usted viajó?, le pregunta el fiscal. No habrá puesto usted. Dice, no, me dio de la Secretaría de la Presidencia de la Esto República. es mal uso de fondos públicos peculado. Nadie, que lo sepa la gente que está mirando esto, Patricio. Nadie, ningún funcionario público le puede decir a un empleado de él, ándate a Colombia y toma la plata y búscame a Balda. Para eso existen las leyes. Lo que ocurre es que para eso manejaban existen el las Ecuador autoridades. como hacienda propia. Y el dinero era dinero de ellos. Entonces están, y los negocios eran enormes negocios de ellos. Sigamos con entonces están los respaldos de esos viáticos que le dieron a Romy Vallejo. Tercero, yo soy parte de un foro en Medellín con el presidente Uribe, el senador José Obdulio Gaviria y otros personajes de varios países. Se enteran que voy a tener esa reunión y entonces Pablo Romero ordena la operación Guayacán. El presidente Lenín Moreno, por pedido nuestro, como víctima, desclasificó el informe Guayacán. Bueno, desclasificó todo lo que había en la SENAÍN sobre Balda. Y en el informe Guayacán, ¿qué se destaca? Yo pedí que se desclasifique todo lo que hay en la SENAÍN sobre Balda. No encontraron una investigación que Balda anda en malos pasos, que Balda esto, ni que estoy traicionando a mi mujer. No. Solo está el informe Guayacán, que era lo único que tenían de Balda, sobre que Balda iba a organizar esta reunión con Uribe, y allí dice, operación táctica, instrucciones, vulnerar las seguridades de la reunión del presidente Uribe en el Salón Las Lomas, en el Salón Guayacán del Hotel Las Lomas. Esto es gravísimo. Con agentes de la seguridad política Pero lo de dice Ecuador así, se meten y dice, en Colombia. Y dice, agentes designados, fulano, mengano y sutano, no recuerdo los nombres, pero ahí están, utilizarán los números telefónicos tal. Qué curioso. Dice, establecen por escrito. Dice, viajarán a Pasto por tierra y tomarán aviones tal. Y luego dice, todos los gastos serán sufragados por la SENAÍN. Y firma Pablo Humberto Romero Quesada, director de inteligencia, y firma, ojo con este nombre, que este no lo quiero dejar escapar. Este se está escabullendo hace rato. Pero es tan peligroso como eso. Se llama Iván Jarrín Trujillo, coronel de la FAE. Firma aquí como director coordinador nacional de contrainteligencia. Él también lo sabía todo, pero quedó fuera ahorita del proceso del secuestro. ¿Qué más pruebas quieren para establecer el peculado? Y además ahí se hace una hoja de ruta para la comisión de un delito. Ok, ya tenemos tercer elemento. Sí, señor. Vamos al cuarto. La Contraloría General del Estado, al abocar conocimiento de esta causa, resulta que en los informes de Contraloría que hacen referencia a los gastos especiales, a los gastos secretos de la SENAÍN, encuentra un rubro. Secuestro. Operación secuestro. Bueno, a más de que se actuaba dentro de una línea de pensamiento como que iban a gobernar 1000 años, también hay una alta cuota de torpeza. Cuando se dieron los juicios de Nuremberg, de Auschwitz, de Adolf Eichmann, estos criminales nazis, ¿por qué los logran sentenciar? Porque los abogados, y ustedes que son abogados, conocen de este tema mejor que yo, presentaron las bitácoras, cuánta gente mataban en la cámara de Gaja, cuántos subían a los trenes, cuántos fueran fusilados, ordenado, ¿no? y les ponían seriales, números que hasta se los marcaban en la piel a las víctimas. Y esos soportes fueron presentados en esos juicios históricos. Diríamos, como de Correa dijo, o sea que vamos a ser tan brutos para dejar puesto operación secuestro. Fueron. No es que eran brutos, Patricio. Eran impunes, eran intocables. Sin duda. Se sentían amparados por la impunidad. El tema que toca Fernando Balda es el de fondo. Como se había armado todo un andamiaje para extender alfombra roja para la impunidad, ellos se sentían por encima del bien y el mal. Y por eso es que se daban el lujo de establecer bitácoras por escrito de sus crímenes. Avancemos entonces. Vamos al quinto elemento. Adelante. En la Dirección General de Inteligencia de la Policía existen 2 cheques que coinciden con la fecha del secuestro y que Chicaiza confiesa que le dieron ese dinero también para ejecutar las acciones, que son cheques de la cuenta de gastos especiales, que antes se llamaba gastos reservados, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Inteligencia, del Banco del Pacífico, girados a nombre de Raúl Luis Chicaiza Fuentes. Entonces tenemos viáticos de la Presidencia de la República, respaldados por el testimonio del mismo secretario de Inteligencia. Tenemos cheques
de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia, que no se puede nueva, y que el secuestrador dice, me dieron esa plata. Está un informe de Contraloría General del Estado, está un informe de Guayacán, y como si eso fuera poco, Patricio, existe grabaciones de audio que entrega Raúl Chicaiza como parte de su cooperación de conversaciones eficaz, de él con Correa. de conversaciones de él con Pablo Romero Quesada. Que hacen referencia a las órdenes de Correa. Allí están hablando del secuestro, son grabaciones de horas y horas. Están hablando del secuestro y Pablo Romero le dice al presidente, le dice Ratón, porque es el alias de él, alias Ratón. Ratón, el presidente está muy contento con lo que has hecho. Pero tranquilo que no te va a desamparar, tienes todo el respaldo de él. ¿Y qué tal si es que Pablo Romero se tomaba el nombre de Correa? Lo que sucede... ¿Cómo sustentan los nexos y cómo se comprueba que realmente Correa dio la orden? Que yo no tengo duda. Existe la verdad histórica, los elementos de convicción y los elementos comprobatorios. Ya. Por eso es importante saber que ya en el año 2010 Correa había solicitado a Interpol que me detengan en un tema particular. Por eso es importante saber que ya en el año 2011, 12, a principios de 12, había mandado a Romy Vallejo a Colombia que me ubique. ¿Cómo no? Sí, por eso es importante saber que los viáticos los firmó la secretaria Rafael Correa para que vaya a Romy Vallejo. Es imposible que Correa no conozca el tema. Y por eso es importante también saber que en el orgánico funcional de la estructura del Estado, el secretario de Inteligencia solo puede recibir órdenes del presidente de la República, sí, no de un ministro, no de un subsecretario, no de un fiscal, no, solo del presidente de la República. Resulta una burla en contra del país lo que sostiene esta borregada, que es una gente que ya está enajenada, que habla de que no hay ni una sola prueba. Aquí hay una acumulación gigantesca de pruebas. Vamos, Fernando, de manera breve, porque la ciudadanía ya conoce algunos detalles del tema de tu secuestro, pero vamos al día del secuestro, a los elementos centrales de cómo es que se comete este crimen. Yo salía de una reunión donde Chicaiza con engaños nos había citado. Él se despide y yo camino con un amigo hasta la esquina, viramos y llega un vehículo con 5 personas. Se bajan 4, excepto el chofer, arremeten contra mí a golpes, yo forcejeo un buen rato y me trepan al carro, ¿no? O sea, ese forcejeo fue de patadas, puñetes. ¿En dónde fue esto? En el barrio Cedritos, al norte de Bogotá. Ya. Entonces, me quitan la chompa, me la sacan porque yo me trato de escabullir, luego cargo un pullover porque hacía mucho frío en la noche y también ese abrigo de lana quedó hecho pedazos, la camisa desgarrada, uno se me tiró por detrás con un wipe lleno de cloroformo, de alguna sustancia que intentaron dormirme. No lo lograron. O sea, parecía una eternidad ese momento, pero yo creo que habrá durado unos 20 segundos, no sé cuánto. ¿Recibiste golpes? Muchísimos. De hecho, hay un informe médico-legal tras mi rescate, que me da una incapacidad de 7 días. Ya. Yo tuve que estar en cama 7 días por tantos golpes, laceraciones, chichones, roturas que tenían en todo el cuerpo. Ya, te someten y te... Es decir, fue un secuestro con violencia. Ya. Fue un secuestro con violencia. Luego me sacan de la ciudad, ya estaba en las montañas, o sea, imagínate una carretera oscura, sin Fernando, faroles, sin nada. La sola retención de un ser humano sin su consentimiento ya es un plagio. Así es. Aquí estamos hablando de un secuestro violento, criminal. Sigamos. Entonces, gracias a Dios, ese momento de forcejeo fue visto por un taxista que transitaba por la zona. ¿Ya? Y el taxista llama a otros taxistas y a su vez llamaron a la policía que envía al Gaula, que es como la UNACE de Ecuador, y se organiza un operativo antisecuestro que logra mi rescate, creo que 1:30 después, porque parece que en algún momento los taxistas perdieron de vista el carro, pero sabían por dónde se habían ido. ¿Ya? Y de repente aparece ya un control policial de frente que venía, le pidieron al chofer del vehículo que pare, este hizo caso omiso, aceleró y empezó una persecución. ¿En qué carro estabas tú? Este era un carro Toyota Prado 5 puertas. Alquilado directamente por pedido de Chicaiza. Es más, cuando ya me rescatan y detienen el vehículo, averiguan que ese carro era de un rentacar que se llamaba Autorrentas Bogotá. Ya. Y fueron la fiscalía va a ese Autorrentas y allí estaban los vouchers de alquiler del vehículo firmados por Raúl Chicaiza. Estás en el vehículo, en el asiento posterior, te están agrediendo y tú escuchas algo vinculado al hecho que la gente
de alguna manera, se pone a pensar de que tu destino era la muerte? Antes de eso, Patricio, cuando aparecen los vouchers firmados por Chicaiza y aparecen los videos del Hotel Capital, del Hotel Sheraton, donde se lo ve a Chicaiza sentado con los secuestradores, y que siempre Chicaiza se hospedó con sus verdaderos nombres, igual que Diana Falcón y Jorge Armando Espinosa Méndez. Tú dices que serán tan tontos para dejar tanta pista. Y fueron. De ir a alquilar vehículo a su propio nombre. Es el tema de la impunidad que tenían asegurada. Pensaba, es que yo creo que el destino era asesinarme, Patricio. Todos se dejaron ver el rostro. Si aquí hasta para robarte un reloj, para robarte la billetera, el ladrón te dice, no me mires. Para que no lo reconozcas y mañana le digas al policía que se fue. Y tú podías reconocer a todos. A toditos, absolutamente. Pero estuve hora y media con ellos dentro de un vehículo. ¿Ya? Y todos se dejaron ver el rostro. ¿Hacia dónde fue el vehículo? Hacia un sector que se llama Guaymaral, que es saliendo de Bogotá hacia el norte, y esa es la autopista. Noroccidente. Esa es la autopista que lleva a Medellín. Es decir, si me querías traer a Ecuador, coge la autopista que va para Cali, para abajo, para Ecuador, hacia Ipiales, Pasto. No te vas hacia el norte, hacia Medellín, pues, no te vas hacia Venezuela. ¿En qué momento aborta este operativo criminal? Cuando ya ven que la policía les pisa los talones, ellos llaman por Gracias teléfono. al taxista Gracias que les a un comunicó. taxista. Yo tengo mucho cariño con los taxistas. Llama y le dan la orden. Ellos dicen, se cayó esto. Y dicen, dice que lo botemos. Frenan a raya y me botan del vehículo. Pero ni bien aceleraron, ya te estaba parada una patrulla al lado mío y un taxista. Y me dicen, quédese aquí a buen resguardo. La policía me dice que nosotros vamos atrás de ellos. Y yo le digo, me subo en el taxi y le digo al taxista, siga ese carro. Y me fui atrás con la patrulla. Fernando Balda es un hombre de sangre fría, quiere jugar a Superman, estuvo extremadamente convulsionado el momento de enfrentarse realmente a la muerte. ¿Cómo se vivieron esos momentos? No, porque lo que tú relatas, que lo creo, que incluso les comienzas a seguir, no tiene que ver con las características regulares de un hombre que debe estar pero paralizado de terror. No, créeme, Patricio, que en un momento sentí momentos de mucha angustia. Estaba secuestrado y yo llegué a determinar que mi destino era la muerte. ¿Lloraste? Yo sabía que me iban a matar. No creo que me salen lágrimas. Es muy difícil. Tal vez me salen lágrimas al ver el dolor, la tortura en otras personas. Yo allí sentía mucha ansiedad. Es más, yo había decidido que cuando paren, porque ellos estaban buscando una trocha para meterse en un camino hacia la montaña, hacia la roca, cuando iban conmigo decían, no, este no está muy profundo, este de aquí. Estaban buscando Evidentemente no iban al Ecuador. Exacto. Tú tenías el destino... en una quebrada. En era medio la del muerte, bosque. sin Entonces, duda. yo había decidido que el momento que me bajaran del vehículo, iba a hacer todo lo posible por escapar y que sea lo que Dios quiera. Muy bien. Ya me había encomendado a Dios. ¿Cómo finalmente Correa logra? Pero eso sí, cuando ya me botan del carro, ese momento de angustia, de temor que tenía yo, se convirtió en coraje. Y vamos a perseguir a Me estos. fui detrás de ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no confiaba en nadie, ni siquiera en la policía que Pero me estaba les rescatando. lograron detener ese momento. Ese momento se detiene a uno. Ya. A uno. Ellos meten el carro al bosque, se escapan por la montaña y capturan a uno. Y ese uno es el que cooperó, el primer cooperador eficaz, así como Chicaiza acá, y dio santo y seña para la captura de todos. Ese primer capturado de nombre Jonathan Usuriaga, no lo mandaron a prisión, le dieron casa por cárcel, quedó en libertad condicional y a los pocos meses lo asesinaron. Es increíble apreciar que en el Ecuador no existía ningún aparato de justicia o fiscalía que funcione de manera independiente. Aquí todo estaba sujeto al capricho del dictador populista Rafael Correa. Por eso es que no funcionaba nada en la justicia, por eso es que al revés se perseguía a los opositores utilizando a jueces y fiscales, muchos de ellos todavía incrustados en esos aparatos. Pero bueno, ¿en qué momento ya logra Correa traer a Fernando Balda al penal García Moreno?
Bien, como ya están capturados los secuestradores, como hay una investigación en curso... ¿En Colombia? Sí, están capturados una parte, todavía había otros que no eran capturados. Y hay una investigación en curso. Y ya la Fiscalía de Colombia empieza a actuar. ¿En Colombia? En Colombia. Y ya habían Todo esto pruebas. en Colombia. Y ya habían pruebas. Ya estaba el vehículo capturado, los recibos, ya se buscaba a Chicais y Falcón, etc. Y al ver que esto estaba avanzando violentamente allá, entonces Correa hace una maniobra política con su par, Juan Manuel Santos, y le pide que me detengan y me deporten a Ecuador. No es extradición, fue una deportación. Me detienen en la calle, un operativo entre migración, policía y ejército. Qué curioso, ¿no? Me llevan al aeropuerto. Ni siquiera entré por la oficina del aeropuerto, entramos por una red. Santos, a quien tú habías ayudado, es el que ayudado. implementa la deportación. Así es. Entran los vehículos en que me llevan a la pista del aeropuerto. Estaba el avión encendido ya, un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana. Me trepan al avión, me ponen el cinturón de seguridad. Aquí hay responsabilidades del gobierno de Santos también. Me trepan al avión, me ponen el cinturón de seguridad y despegan. Tan rápido como te lo estoy contando, sin leerte sus derechos, violando todos mis derechos de protección y asilo. Todo, el derecho penal internacional. Directamente. Llego a Quito. Cuando voy en el avión, me dice el asistente de vuelo, uno vestido de militar, ha tenido suerte. Y le digo, ¿por qué? Lo ha mandado en el avión del vicepresidente. Yo era el único pasajero. ¿En el avión de Glass? No, el avión del vicepresidente de Colombia, de Angelino Garzón. Perdón, sí. Es avión colombiano. Avión colombiano. Qué curioso. Sí, entonces, incluso se burlaban porque don Angelino es una persona mayor y había sufrido un infarto días anteriores. Y dice, si el Cucho le da otro infarto ahorita se nos muere porque no hay en qué llevarlo porque lo estamos trasladando a usted. Qué curioso. Cuando llego a Ecuador, la nota que envía Migración Colombia es que dice que se hizo todo ese operativo y me mandaron a Ecuador porque se me había caducado la visa. Es una justificación infantil frente a una operación de interés político y de una conexión entre Correa y Santos. Bueno, tú llegas a Quito y eres trasladado directamente al penal García Moreno. ¿Cómo así no te llevaron a la cárcel 4? Sí, pero antes de eso, es más, los ecuatorianos no saben algo que en Colombia Adelante, es Vox Populi. Fernando. Mi última hija es colombiana, es nacida en Colombia, en Bogotá. ¿Qué edad tiene? Ahorita ya tiene 7 añitos. ¿Cómo se llama? Mía Victoria. Ya. Mía Victoria. ¿No? Sabíamos que este era el origen de una especie de Victoria que aún estamos buscando se termine de consolidar. Y luego de varios días que mi esposa queda abandonada en Colombia, con mis 4 hijos, con mi suegra, es deportada ella con mis hijos al Ecuador. Y el Estado colombiano deporta a una colombiana. A Mía Victoria. A Mía Victoria. Por eso estamos iniciando una causa allá en Colombia en contra de Juan Manuel Santos. Porque a estas alturas ya hemos logrado determinar que no se pudieran haber cometido los hechos antes de mi secuestro, durante el secuestro y posterior al secuestro, sin la anuencia del presidente Juan Manuel Santos. Al menos sin que mire al otro lado sabiendo que se iba a cometer un crimen. No, tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas de que él tuvo responsabilidad, la canciller María Ángela Holguín, de ese entonces, el director de migración... ¿Y quién era el canciller ecuatoriano? Es que Romy Vallejo declara que cuando va a Colombia a ubicarme le colabora el jefe de la DIPOL, de la Dirección de Policía Colombiana, Dirección de Inteligencia Colombiana. ¿Y quién era el canciller ecuatoriano? El canciller ecuatoriano creo que era Ricardo Patiño, no lo recuerdo. En todo el proceso él no tiene nada que ver. Seguramente tuvieron ellos aproximaciones, pero yo creo que más bien esto fue un tema muy directo entre Juan Manuel Santos y Rafael Correa. Llegas y te conducen al penal García Moreno y te llevan al sector de alta seguridad, donde el presidiario no puede salir ni siquiera a un patio a recibir rayos solares. Yo enfrentaba una condena de 2 años por dar una entrevista en televisión. Está claro. Y me mandan a un pabellón que es el pabellón de máxima seguridad especial, donde todos los condenados allí están por narcotráfico, sicariato, crímenes muy graves, condenados entre 25, 30, 35 años de prisión. Y yo el único allí en 2 añitos por hacer opinión pública.
ese era un pabellón muy restringido, donde si los presos que están allí deciden tu muerte, estás muerto. Yo creo que una gracia especial me mantuvo acá. En una síntesis apretadísima, ¿cómo era la vida de Balda en ese pabellón? ¿Cómo era la comida, el trato? ¿Tenías algún tipo de asistencia de orden médico? ¿Tenías visita conyugal? ¿Cómo era la vida tuya? Todo el vejamen y las precarias condiciones de vida dentro de una cárcel, créeme que yo estaba dispuesto a soportarlo. Lo que sí uno reflexiona en algún momento es el dolor que está sufriendo la familia, Sin duda. la familia afuera. Entonces, allá dentro de una cárcel, a mí me tocó sobrevivir. ¿Qué te ayudó? ¿Tú eres religioso o no? Ganarme tal vez la admiración, el cariño de esos presos. Yo pasaba ayudándoles, leyendo sus casos, viendo qué recomendaciones les daban. Me traían a veces a sus abogados para que yo les dé las recomendaciones de cómo litigar luego en el proceso. Saqué en libertad a algunos presos. Y ahí tengo una anécdota importante, ¿no? Creo que la he contado antes. Había un preso que me pide que le revise el caso y yo le hago la defensa. Le digo, llámame a tu abogado. Y le digo al doctor, usted va a hacer esto, el otro. Entonces salieron un día a la audiencia y en la tarde, como a las 5 de la tarde, regresa el preso, como era un pabellón muy pequeño, se para en la planta baja y se escuchaba todo y grita, ¡gracias, don Balda, gracias! ¡Libre, libre! Maravilla. Entonces, hermano, el otro día tenía a todos los presos haciendo cola que les revise el caso. ¿Cómo sobrevivía tu mujer y tus hijos? Descubrí que había gente inocente presa. Sin duda. Entonces, mi mujer, la Vane, que ha sido muy trabajadora, que es una heroína, ella vendió todo lo que teníamos en Colombia, que me había costado mucho esfuerzo volver a lograr. Mira, cuando me huyo de Ecuador, quedó botado todo lo que teníamos. Tuvimos que vender todo a precio de gallina enferma para irnos con unos reales y levantar en Colombia. En Colombia volvimos a levantar. Otra vez, así como acá, tuvimos nuestra casita, nuestro vehículo, nuestro negocio, nuestros hijos estudiando, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que cree que hay algún poder económico detrás de Balda, porque no puede entender que un muchacho joven pueda tener varias opciones para levantarse y para surgir, y no sabe que tienes una luchadora junto a ti. Lo que pasa es que somos luchadores y somos emprendedores. Y eso lo hemos demostrado, y el que me conoce en mi vida personal de toda la vida, siempre lo Fernando, sabe. ¿estuviste algún momento en grave peligro en la cárcel? Sí. Bueno, regresamos a Ecuador. Y en Ecuador hemos tenido que volver a levantar ahora. ¿Sí? Entonces, en la cárcel tuve 4 intentos de asesinato. 4 intentos de asesinato. Y eso consta, eso debe estar registrado. Claro, mira, y te lo digo. ¿Recuerdas? Aquí hubo un caso de alguien que asesinó a la dirigente del Aucas. ¿Cómo no? ¿Recuerdan? ¿Cómo no? De repente le mandan al sicario allí, al asesino. Una señora de apellido Gordón. Gordón. Sí, señor. El que la mató lo metieron ahí en mi pabellón. ¿Qué cosa? Le sacan... ¿No había narcotraficantes también ahí? También había. Le sacan de esta especie de cuarentena que le hacen cuando llegan. Y el tipo sube inmediatamente una mañana cuando abren las puertas a apuñalearme. Sin razón de ser, sin conocerlo yo. Lo habían mandado allí para que me mate. Menos mal, bueno, ahorita ya he perdido un poco allá no me podía dar el lujo de estar panzón. Entonces trataba de mantenerme más en forma y tuve que esquivar las puñaladas. Hasta que advirtieron lo que estaba ocurriendo a otros presos y vinieron a ayudarme y le controlaron. ¿Cómo es la comida en ese pabellón? Sin embargo, antes de eso, a la hora más tarde, como a horas de la tarde, sube otro preso y me dice, don Balda, ¿qué pasa? Dice fulano que cómo quiere que lo maten. Y yo digo, ¿cómo quiere que lo maten? Pero no decir cuál era el fulano, ¿no? ¿Qué me habla, muchacho? ¿Que cómo quiere que lo maten? ¿A cuál? Al fulano que lo quiso apuñalar a usted, ya lo tenemos en el patio ahí. No, espérate. Bajo corriendo, ya lo tenían agarrado, lo habían golpeado, chivoleado todito, parecía el hombre elefante. Y yo les dije, no, tranquilo, así como ha quedado me gusta. No lo mate, prefiero verlo así vivito, todo chivoleado. ¿Qué cosa? Es otro mundo, ¿no? Le tuve que salvar la vida al que me acababa que querer de asesinar horas antes.
Todo eso me tocó vivir en la cárcel. ¿Cuál era el régimen alimentario? Te voy a contar algo. En el penal García Moreno se comía mejor que en la Tacunga. ¿Sí? En el penal García Moreno se comía mejor que en la Tacunga. ¿Por qué? Porque nos permitían a los presos tener en la celda una cocinita eléctrica. ¿Tú me fuiste a visitar alguna vez? ¿Cómo no? Una con un grupo de ciudadanos y constaté las condiciones, cómo maltrataban a Fernando Balda, a quien no le dejaban ni siquiera tomar rayos del sol. Pero bueno, comían de mejor manera. La gente no sabe qué tiempo estuviste tú en el penal García Moreno, qué tiempo en total estuviste ahí, y tampoco saben que inauguraste, para llamarlo de alguna manera, la famosa cárcel de la Tacunga. Claro, en el penal García Moreno estuve un poquito más de un año, hasta que se inauguró la cárcel de la Tacunga. Entonces, nos llevan a la cárcel de la Tacunga en medio de un régimen, parecía esos campos de concentración nazis, ¿no? Que eran celdas solamente paredes y colchones sobre placas de cemento, en donde la comida era un vomitivo, ¿no? Una cosa que decían que era puré. Uno no sabía lo que era, pues, no preguntaba, ¿y esto qué es? Que te dieron un plato y tú sabes, esto es un sequito, esto es una menestra. ¿Qué tiempo estuviste en la Tacunga? Yo creo que estuve en la Tacunga alrededor de unos 7 meses, ¿sí? Y de allí me trasladaron a la cárcel de Guayaquil, a la Regional 8, y de allí recupero mi libertad. En el transcurso, cuando estoy en la Tacunga, me llega mi boleta de libertad, porque apliqué la rebaja de pena, por buena conducta, por ayuda a los demás presos, por labor social. Amparado en derecho. Todo. Llega mi boleta de excarcelación. Y está mi familia esperándome afuera, mi madre, mi esposa, mis hijos. Y yo, sorpresa, nunca salí. Va la ministra esta Lady Zúñiga, que es carcelera, y me hace decir de un asistente que quieren atentar contra mi vida y que necesitan aislarme para protegerme. Era para que yo no me entere que estaba la boleta. Uno se entera igual todo, porque por ahí un oficinista le hizo un guía, el guía le dice un preso, el preso va y te cuenta, está tu boleta afuera. Si yo sabía que estaba mi boleta, empezaba a pararme firme, pues déjeme salir ya. ¿No? Me tuvo ahí hasta que lograron revocar mi boleta de prisión. Increíble. Revocar mi boleta de prisión para que no me vaya libre. ¿Cómo la revocaron? Le obligaron al director de la cárcel, ¿no? Porque la gente no sabe este trámite, ¿no? Uno consigue todos esos certificados de los departamentos de control dentro del sistema penitenciario, y esto el director envía a una juez, a los juzgados, se sortea, cae en un juez y el juez dice, sí, cumplió los requisitos, papá, y te ratifica la libertad. Eso se había hecho. Vienen los de la presidencia, vienen los del Consejo de la Judicatura. Esto me lo contaron de primera fuente, ¿cómo fue? Fueron los de la jueza, la amenazaron. Le dijeron, usted no sabe lo que ha hecho. ¿Cómo lo puede dejar libre este hombre? Es enemigo del presidente, le va a costar su puesto. Usted arregla esto. Fueron donde el director de la cárcel. Y le dijeron, usted decide si sigue siendo director o en este momento está cesado de sus funciones. Y los obligan a la jueza y al director a enconchabarse. Lo sé porque me lo dijo la secretaria del juzgado. Y ellos se ponen de acuerdo y dicen, ya, entonces sabe que mándeme una carta diciendo que el expediente del señor Balda que usted me mandó acá, esa no era su firma, que no lo mandó usted, no sé quién lo habrá enviado. Entonces la jueza dice, como no es, ella hizo de grafóloga, ¿no? Dijo, porque dice que no ha sido la firma de él, pues. Y como yo soy grafóloga, entonces revoco todo lo actuado, incluyendo la boleta de prisión. Así se manejó 10 años el país en una época negra de la historia nacional, en la que gente como Fernando Balda ha tenido que batallar con toda la firmeza, con el apoyo de un grupo de abogados jóvenes, talentosos y eficaces para llevar a Correa Delgado ante la justicia penal para que responda ante una cantidad de crímenes que también topan el peculado. En poquísimos minutos, Fernando, dinos lo más destacado del juicio y a dónde va la acción en el futuro inmediato. Lo más destacado del juicio es haber escuchado la versión de Raúl Chicaiza y Diana Falcón, que de primera fuente describen con tal exactitud cómo sucedieron estos hechos tan bárbaros, cómo se emitieron los decretos criminales de Rafael Correa.
Y por eso yo dije, este parece una victoria, pero no es un momento para triunfalismo. Haber descubierto que estos hechos criminales fueron ordenados por un presidente de la República nos llena de vergüenza a todos los ecuatorianos y más bien hace que ratifiquemos el compromiso en que estos hechos tan bárbaros no se repitan. Eso es lo primero. Eso es lo primero, ver cómo estuvimos gobernados por una organización criminal peligrosísima. Y segundo, que al ser aprobados los elementos probatorios para llamar a juicio a Correa, entonces esos mismos elementos han demostrado que para cometer el delito de secuestro se cometió peculado porque se utilizaron dineros del Estado para contratar secuestradores y sicarios. Eso es incuestionable. Fernando, piensa en tu hija Mía Victoria, mira su rostro y mirando a la cámara expresa algo a ese despreciable dictador. Bueno, yo creo que no hay nada que decirle. Realmente él vive en un mundo paralelo, tiene una verdad que solo de él, habita en un lugar donde no hay nadie más. Y más bien mi mensaje sería a los ciudadanos de buen corazón. Esta no es ya una batalla, una lucha de Fernando Balda versus Rafael Correa. Ahora se trata de el futuro que todos los ecuatorianos merecemos, ese futuro de institucionalidad, de independencia judicial, de fortalecimiento de la democracia, de libertades, de felicidad, de progreso, versus ese pasado de persecución, de criminalidad, de despilfarro, de asalto al erario nacional que los ecuatorianos no merecemos que se repitan. Haya ocurrido lo que haya ocurrido en el Ecuador, ha quedado claro el mensaje de que a veces la justicia tarda, pero llega, que la perseverancia, la fe hacen que la historia se escriba tal cual sucedió, aunque hayan existido estos decretos criminales, pues ahora es nuestra misión que no se repitan nunca más. Es el ciudadano Fernando Balda.